Bien, el organismo, como ya sabemos, va a modular, digamos, las vías por las cuales actúan los fármacos, van a estar moduladas dependiendo lo que se necesite. Dependiendo de lo que necesite el organismo, una vía va a estar exacerbada o una vía va a estar disminuida en su respuesta, y para ello hay distintas estrategias. La estrategia más obvia que tiene el organismo para aumentar o disminuir la respuesta de una vía determinada, de una vía fisiológica, es regular el número de receptores. Es decir, que muchas veces frente a una farmacoterapia vamos a tener que tener en cuenta que el organismo va a tratar de compensar el aumento, por ejemplo, de la exacerbación de una vía por la administración de un fármaco, tratando de alguna manera disminuir la respuesta posible de esa vía, para compensar. Es decir, los receptores en la mayor parte de los casos son regulables, y son regulables a distinto nivel, como vamos a ver. La respuesta que dan los receptores es regular. Entonces, un fármaco administrado va a dar una respuesta. Esa respuesta puede estar exacerbada por la administración del fármaco o disminuida por la administración del fármaco. Para eso lo voy a administrar, para incrementar cierta respuesta o para disminuir otra. El organismo lo que va a tender a hacer es compensar esto, modificando a distinto nivel la respuesta, digamos, por ejemplo, modificándola a nivel del número de receptores. Bien. Entonces, la densidad receptorial es una característica muy importante que me va, en definitiva, a determinar cómo va a ser la respuesta al fármaco que yo voy a administrar. La densidad de receptores se va a cambiar por lo que se llaman las siglas en inglés upregulation y downregulation. Se puede traducir como regulación hacia arriba y regulación hacia abajo. Básicamente, cuando yo administro, por ejemplo, bloqueantes de un receptor, la función, digamos, asociada a la activación de ese receptor va a estar disminuida por el uso de bloqueantes. El organismo va a responder aumentando el número de receptores. Es decir, cuando se usan bloqueantes muchas veces va a aumentar el número de receptores y se va a producir lo que se llama upregulation. Cuando se utilizan agonistas que están permanentemente activando una vía, el organismo va a tender a frenar esa activación, y lo que va a hacer es el downregulation, es decir, disminuir el número de receptores, o lo que se llama regulación hacia abajo. No solo los bloqueantes y los agonistas van a dar estas respuestas al organismo, sino que el organismo mismo, muchas veces, otras drogas que pueden ser endógenas o exógenas, o sea, pueden ser propias del organismo o pueden ser fármacos administrados, también van a contribuir a que aumente o disminuya el número de receptores. Cuando este aumento o disminución del número de receptores se produce debido a la acción de un fármaco o de un compuesto endógeno que es ligando de ese receptor, se dice que el upregulation o el downregulation son homólogos. Cuando se produce por otras drogas o otros mecanismos que no son ligandos del receptor, el upregulation o el downregulation se dice que son heterólogos. Muy bien, dijimos que esto va a conducir tarde o temprano a o una desensibilización o una sensibilización de una determinada vía. La respuesta que tiene el organismo a la administración de un fármaco que hace aumentar una vía en particular es desensibilizarla. Y para ello tiene mecanismos que están todos muy bien explicados en la guía que se les entregó. Acá solo hacemos un resumen. Mecanismos a corto plazo que implican, por lo general, mecanismos porreceptoriales, por ejemplo, fosforilaciones del receptor que hacen cambiar su afinidad, fosforilaciones que implican un secuestro de receptores, vía clatrina o vía lo que fuera, es decir, son cosas que se hacen inmediatamente ante la llegada en gran número de un agonista que es, por lo general, exógeno, un fármaco que yo administro. El organismo responde de esta manera para tratar de frenar esa respuesta.
Por otra parte, hay respuestas a largo plazo que implican el down regulation, es decir, la regulación hacia abajo del número de receptores. El número de receptores puede bajar porque o se sintetizan menos o se degradan más lentamente los receptores. Es decir, el turnover de las proteínas se hace más lento y por lo tanto están más tiempo los receptores usándose, o directamente, el turnover se hace más rápido y por lo tanto están menos tiempo las proteínas utilizándose, por lo tanto se degradan más rápidamente, o puede ser que también disminuya la síntesis, o sea, aumento de la degradación o disminución de la síntesis del receptor. Eso es un proceso a largo plazo. La taquifilaxia y la tolerancia a los fármacos son consecuencia de las desensibilizaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo se utiliza el término taquifilaxia, que es, digamos, una desensibilización rápida. Lo que hace es que, por ejemplo, cuando se dan dosis muy altas de un determinado fármaco, ya no tenga ningún efecto adicional a otra más baja, porque el organismo lo que hizo fue desensibilizar esa vía y por lo tanto no se va a observar un mayor efecto. Mientras que la tolerancia es algo bastante común en la mayor parte de las farmacoterapias, que lo que implica es que tarde o temprano o se tenga que aumentar la dosis del fármaco para que se observe el mismo efecto, o eventualmente se tenga que reemplazar un fármaco por otro, porque tampoco se puede aumentar la dosis hasta cualquier nivel, sino que dentro de ciertos límites. La tolerancia viene dada por justamente los mecanismos de acción a largo plazo que hacen que la vía se haga cada vez menos sensible a la acción del fármaco. Además de la desensibilización, está lo opuesto, la sensibilización, que es un fenómeno fisiológico en general de adaptación. Por ejemplo, una vía que está, un órgano que está desnervado, lo que hace es aumentar, digamos, el número de receptores para compensar, digamos, esa falta de estímulo permanente que es el tema de la denervación. O cuando se bloquea un fármaco con un receptor dado, por ejemplo, si yo tengo un paciente beta bloqueado, lo más probable es que el organismo, para digamos, como tratar de compensar esa falta de estímulo, aumente el número de receptores beta adrenal. Finalmente, como respuesta a la depresión del neurotransmisor, que puede ocurrir también por cuestiones farmacológicas, después vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo que hay drogas que depresionan a las neuronas del neurotransmisor, también el organismo va a responder aumentando el número de receptores para ese neurotransmisor. Entonces, lo que puede ocurrir es aumentar el número de receptores, que es el fenómeno de upregulation que ya vimos. En este caso hay un incremento en la síntesis o una disminución en la degradación, aumentando la afinidad del ligando por los receptores debido a cambios alostéricos o cambios en elementos porreceptoriales que de alguna manera aumentan la eficacia de la señal, de la transducción de la señal una vez que el ligando se une al receptor. Una cosita que vamos a ver en todo de acá en adelante cuando veamos las distintas patologías, las distintas farmacoterapias asociadas a distintas patologías, es que cuando un paciente está tratado con bloqueantes, no interrumpir en forma brusca el tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque lo más probable es que el tejido esté sensibilizado. Esto es especialmente, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando se usan beta bloqueantes, el paciente está mucho tiempo con beta bloqueantes. Lógicamente, si uno interrumpe en forma brusca el tratamiento con los beta bloqueantes, una pequeña descarga simpática podría tener consecuencias desastrosas porque está hipersensibilizado el tejido de tanto tiempo que estuvo bloqueado con los beta bloqueantes. Esto es general, es decir, en toda aquella farmacoterapia que se usan bloqueantes, no interrumpir en forma brusca el tratamiento, sino en forma gradual para darle tiempo al organismo a que
vuelva de alguna manera a desensibilizar el tejido que estaba hipersensibilizado. Acá tenemos algunos ejemplos como para que trabajen, para hacer los trabajos prácticos. Después vamos a ver muchos más, pero el salbutamol es un agonista beta 2 que se utiliza mucho como broncodilatador, es decir, como relajante a nivel del músculo lisobronquial, en los casos, por ejemplo, de asma, ¿no? En el caso de salbutamol, si un paciente es asmático y durante mucho tiempo crónicamente, digamos, es administrado salbutamol, tarde o temprano va a tener un down regulation, una desensibilización homóloga de los receptores beta 2. Esto lo que va a dar como consecuencia es lógicamente que se produzca una tolerancia y que el paciente necesite cada vez más dosis más altas para alcanzar el mismo efecto, lo cual puede tener, digamos, implicancias serias. Por lo tanto, siempre se usa por lo general el salbutamol junto con otros, ahora vamos a ver con quiénes. Pero lo importante es que a partir de la administración continua crónica de salbutamol se espera que se produzca un down regulation homólogo de los receptores beta 2 adrenérgicos. Los glucocorticoides hacen up regulation heterólogo de los receptores beta 2 adrenérgicos en el músculo lisobronquial. Es decir, que más allá de la utilidad que la van a ver cuando vean glucocorticoides que tienen como antialérgicos, como antiinflamatorios, los glucocorticoides, además favorecen el tratamiento con agonistas beta 2, como el salbutamol. ¿Por qué? Porque lo que hacen es compensan haciendo upregulation heterólogo, son los mismos receptores beta 2 que están siendo downregulados por el propio salbutamol. El propranolol es un bloqueante beta, bloqueante tanto beta 1 como beta 2. A nivel cardíaco hace un upregulation homólogo de los receptores beta 1 en miocardio, beta 1 adrenal. Los antagonistas de canales de calcio hacen un upregulation pero heterólogo de los mismos receptores adrenérgicos. Estos 4 ejemplos se los dimos para que puedan resolver los problemas de la guía. Después, como dijimos, vamos a dar más ejemplos. Muy bien, hasta ahora vimos las consecuencias, digamos, que trae la variación en el número de receptores. Es decir, las consecuencias son más que nada la sensibilización o la desensibilización a una vía particular debido a la variación del número de receptores. ¿Cómo podemos estudiar en un tejido determinado, en un estado determinado, cuál es la densidad receptorial? Bueno, para eso vamos a utilizar la técnica de binding de radioligando. Esta técnica implica que se preparan membranas de un tejido, membranas, no el tejido entero. Esto no es, digamos, tejido vivo y por consiguiente no genera un efecto. Esto es solo membranas donde hay receptores y lo que queremos medir es la densidad de esos receptores y eventualmente la afinidad de un ligando a un receptor. Ambas cosas pueden ser medidas con este tipo de ensayo. Pero que tengan en claro que lo que vamos a poner en el tubo de ensayo son preparados de membrana, no es tejido vivo. Acá no se van a observar respuestas como se observaban en los ensayos de órgano aislado. Acá no tiene sentido hacer una curva dosis-respuesta, ni, por ejemplo, medir una C50. Acá son membranas solamente. A estas membranas se les agrega, por supuesto, un buffer y un radioligando. Un radioligando es simplemente un compuesto, cualquier compuesto, que tiene la particularidad de emitir radiación. Y esa radiación se puede detectar. Es decir, yo me voy a valer de esa radiación, la voy a medir para cuantificar a ese compuesto. Los compuestos básicamente de radioligando son exactamente los mismos químicamente que los compuestos sin radioligando. La diferencia es que uno de los átomos tiene probablemente un neutrón más, no cambia en nada sus propiedades químicas, su estructura química, sus propiedades físicas. La única cosa que cambia es que va a emitir radiación proporcional a su cantidad y por lo tanto
al emitir la radiación, va a poder ser medido en un equipo apropiado. Se deja incubar, se deja que el ligando, digamos, interactúe con los receptores. Posteriormente se separa el exceso, todo aquello que no se pegó se separa y se determinan las cuentas que quedaron pegadas. Y acá solamente, por una cuestión de la técnica, hay que decir que las cuentas que quedaron pegadas, es decir, la cantidad de moléculas de radioligando que quedó pegada en el tubo de ensayo, no necesariamente está pegada al receptor. Una parte va a estar pegada al receptor, otra parte va a estar pegada en cualquier lado, lo que se llama inespecífico. Es importante cuando uno realiza el ensayo separar lo inespecífico de lo específico que está pegado al receptor. Y para eso, ¿cómo se hace? Supongamos que esta es la unión total. Acá vemos lo que está en verde amarillento es el receptor, y lo que está en rojo con una estrellita es el compuesto, el ligando radioactivo. Fíjense que el ligando radioactivo se pegó a las 3 moléculas de receptor que hay en este ejemplo, hipotético, obviamente no son 3, sino son miles de millones de receptores que hay en una célula, pero supongamos que acá para el ejemplo son 3, y lo que va a ocurrir es que estas moléculas van a estar pegadas realmente al receptor y otras van a estar pegadas inespecíficamente. La idea es que yo pueda liberarme de eso específico. Entonces, acá está el esquema, ligando radioactivo unido al receptor o ligando radioactivo unido inespecíficamente. Si yo agrego a este preparado un exceso de ligando frío, y se llama ligando frío aquel que no tiene radioactividad, es decir, la misma molécula pero sin el radioactivo, ¿qué va a pasar? El ligando frío va a desplazar a el ligando marcado que estaba unido, el ligando radioactivo que estaba unido al receptor, por una cuestión de acción de masa, son mucho más, van a desplazar. Y además se va a pegar en otros lados, que no nos interesa. Es muy poco probable que pueda desplazar inespecíficamente al receptor, porque acá es una cuestión más por azar que por estructura que se pegan. Entonces lo más probable es que las 3 moléculas que estaban pegadas inespecíficamente, en este ejemplo hipotético, sigan pegadas. ¿Cómo voy a obtener la unión específica? Y voy a ver la unión total, que en este caso son 6, ¿ven? En este caso hipotético, menos los 3 que quedaron inespecíficos. 6 menos 3 me va a dar 3, que es el valor de lo que estaba pegado específico. Y ese es el valor con el cual yo voy a trabajar de acá en adelante. Cuando uno hace distintos tubos con distintas concentraciones de ligando marcado, o sea, de ligando radioactivo, hace todo el procedimiento, ¿no? Agregando tubos a los que va agregando, o sea, en cada tubo va agregando concentraciones crecientes. Tubo 1 no le pongo nada, tubo 2 le pongo un poquito, tubo 3 le pongo más, muchos tubos, donde la cantidad de membrana es siempre la misma, lo que varía es lo que yo le agrego de ligando, ¿sí? Tubo 1, tubo 2, tubo 3, cada vez con mayor ligando, hago todo el procedimiento, me quedo con el específico y cuento cuánto queda de radioactividad en cada tubo. La curva que me va a dar es una hipérbola, una curva de este tipo. Esta curva quiere decir que a mayor concentración que yo agregué en cada tubo, al final voy a tener mayor cantidad de ligando unido al receptor, porque acuérdense que estas marcas vienen de que están unidos. Yo me deshice de todo lo que no está unido al receptor. Lavé, separé, me quedé con lo específico. Es lógico que a mayor cantidad con que hice el tubo, mayor cantidad de agregado de ligando, cuando haga todo el procedimiento, lo que voy a tener en el tubo, lo que me va a quedar es mayor cantidad de ligando unido. Sin embargo, llega un punto donde por más que agregue exceso de ligando libre, radioactivo, no va a aumentar la cantidad de ligando unido. ¿Y por qué? Porque se llegó a la saturación de los receptores en ese tubo, lógicamente. Más que esto no va a poder unirse. Por lo tanto, se va a llegar a un máximo, y ese máximo se llama unión máxima, Umax o Bmax. Y aquella cantidad de ligando que me da el 50% de la unión máxima se llama KD y está relacionada, como vamos a ver, con la constante de disociación
de ese ligando para esa unión con el receptor. Este gráfico, unido sobre libre, es un gráfico, como siempre, muy impreciso. En particular, es muy difícil saber dónde se llega acá asintóticamente a ver la unión máxima. Lo que se hace es transformar este gráfico unido sobre libre en otro, con los mismos datos, los mismos puntos, donde se representa en ordenadas unido sobre libre y en abscisas unido. Es decir, hago una transformación matemática y los puntos me van a quedar entonces sobre una recta que tiene pendiente negativa. Este gráfico se llama de Rosenthal, pero nosotros lo vamos a conocer porque la literatura científica hoy en día como de Scatscher. Es decir, ustedes si le preguntan qué gráfico es este, tienen que decir gráfico de Scatscher, a pesar de que en realidad se llama de Rosenthal. En este gráfico que da una recta, la intersección de esta recta con el eje de abscisas me da la unión máxima o B máxima. Es decir, me da una medida de la densidad de receptores que tiene ese tejido. La pendiente de esta recta me da una idea de la afinidad de este tejido. La pendiente es menos la constante de afinidad. Cuanto más empinada sea la pendiente, más afinidad o menor disociación, porque acuérdense que la afinidad es 1 sobre la KD, la constante de afinidad es 1 sobre KD, o sea, o uno o la otra, mayor afinidad o menor disociación, cuanto más empinada sea la pendiente negativa. Cuanto menos empinada, menor afinidad o mayor disociación. Por ejemplo, en este caso, ambas KDs, constante de disociación, son iguales, por lo tanto, ambas afinidades para A y B, para amarillo y rojo, ambas afinidades son iguales, lógicamente. Cuando yo voy al Scatscher, lo que se va a ver es que las dos rectas son paralelas, van a tener la misma pendiente. Si las disociaciones, las KDs y las afinidades son iguales, las pendientes tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que va a variar en el Scatscher? Van a variar dónde se intersecta la ordenada al origen, donde se intersecta con el eje de abscisas. En el rojo hay una mayor densidad de receptores que en el azul, lo cual se ve porque la Umax del rojo es mayor que la Umax del amarillo, perdón. Por consiguiente, en el Scatscher se va a ver más a la derecha el punto de intersección con las abscisas en el caso del rojo, que tiene mayor B máxima, que en el caso del amarillo. Pero fíjense que son paralelas ambas rectas, son paralelas, lo cual indica que las afinidades son las mismas. En este caso, para amarillo y para rojo, lo que varían son las KDs. Pero fíjense que la B máxima o la U máxima, o sea, la cantidad de la densidad receptorial en 1 y en 2 es la misma, ¿sí? Esto cuando yo haga el Scatscher se va a ver que ambas salen del mismo punto, porque la B máxima es la misma, pero que la pendiente de 1 es menor que la pendiente de 2. ¿Cuál de los dos va a tener menor afinidad? El que tenga menor pendiente. 1 va a tener menor afinidad que 2. 2 va a tener mayor afinidad, o lo que es lo mismo, 2 va a tener menor KD y 1 va a tener mayor KD, porque hay mayor afinidad, menor KD y viceversa. Bueno, vamos a ilustrar esto con un experimento. El experimento incluye 2 grupos de ratones a los cuales por un tiempo se los trata, por un tiempo suficientemente largo, a un grupo sin tratamiento y al otro grupo con salbutamol, que como ustedes saben es un agonista beta 2. Lo que hace es provoca una broncodilatación. Ahora bien, como todo agonista tratado en forma crónica, lo que se espera es que este tejido esté desensibilizado, ¿sí? Desensibilizado por una disminución de los receptores, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, después de un tiempo se deja a los ratoncitos, se los sacrifica, se les extrae músculo lisobronquial y se hace una curva de dosis respuesta y un ensayo de binding en paralelo a cada uno de los grupos, al control y al tratado con salbutamol. ¿Y qué es lo que se observa? Se observa un down regulation, es decir, se observa
que en el grupo tratado la curva se corre hacia la derecha, es decir, pierde potencia porque tiene menos receptores y por lo tanto va a requerir mayor cantidad, como ya sabemos, de agonista para llegar al mismo efecto. El grupo control con menos agonista llega al mismo efecto, el grupo tratado necesita mayor cantidad de agonistas para alcanzar el mismo efecto porque tiene menos receptores. Es probable también que no se alcance, acá no se ve en el gráfico, que no se alcance el máximo que se alcanza, la eficacia, o sea, la altura máxima que se alcanza en el caso del control. Si esto lo grafico en un gráfico de Scatchard, el control en amarillo vemos que tiene la misma, porque suponemos que no varía la afinidad, tiene la misma afinidad y la misma KD, digamos, que el tratado, pero ¿qué es lo que difiere? Que el control tiene un mayor número receptorial, lo cual es lógico porque el tratado sufrió un proceso de down regulation debido a que estuvo expuesto mucho tiempo a la agonía. Ahora, supongamos que el experimento es el mismo, pero el tratamiento no fue con salbutamol, fue con glucocorticoides. Acuérdense que los glucocorticoides hacen upregulation heterólogo de los receptores beta-2 adrenérgicos a nivel del músculo isquiobronquial. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando hagamos la curva dosis respuesta y el ensayo de binding? Lo que se espera es que la curva del control sea menos potente que la curva con corticoides, porque acá hay mayor número de receptores. Y sabemos que cuando hay mayor número de receptores, se requiere una menor cantidad de los mismos para poder llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Se va a llegar a la misma respuesta, pero con una menor dosis de agonista. ¿Sí? Porque se requiere una menor dosis de agonista para llegar a una misma respuesta porque hay mayor número de receptores. Esto es lo que se llama una corrida hacia la izquierda de la curva sigmoidea. Mientras que en un Scatchard las afinidades suponemos que son las mismas, pero lo que va a variar es el número de receptores y la curva que está en rojo, que tiene mayor Vmax, mayor Umax, es la que corresponde a la tratada con corticoides, la que está en amarillo, la control, que tiene menos número de receptores.